Dios. Qué bendición, mis amados, poder compartir este tiempo. Nuestra iglesia continúa, nuestra iglesia no se detiene porque esta es la iglesia de Cristo. Y la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Hades no prevalecerá contra la iglesia. Y declaramos que esta iglesia va a continuar haciendo la tarea y cada uno de los miembros de la iglesia va a continuar hasta que Cristo venga por nosotros. Así que, mis amados, continuemos en el estudio de la palabra de Dios y hoy vamos a tener un estudio, una serie que hoy comenzamos muy importante acerca justamente de estos tiempos finales. Bienvenidos. Bueno, queremos invitarlos a que cada uno tenga su Biblia en la mano, porque este estudio va a ser con la Biblia abierta. Entonces cada uno, por favor, va a tomar su Biblia y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo número 1 y vamos al versículo del 9 al 11. Y queremos invitarlos a que sigan la lectura con nosotros. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, gloria a Dios. En este momento el Señor Jesús llevaba 40 días de haber resucitado. Se les había aparecido a los apóstoles, a cada uno por aparte. La Biblia dice que a más de 500 a la vez se les apareció después de su resurrección. Y en este momento se encontraba el Señor haciendo la despedida final después de haber resucitado, después de estos 40 días. Les había encargado en el verso anterior que cada uno fuera por todo el mundo a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo les daría el poder para que tuvieran la oportunidad de predicar el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor se aseguró que la tarea que se iba a realizar aquí en la tierra por parte de sus discípulos fuera a llegar hasta los últimos rincones de la tierra en donde se pudiera conocer y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y aquí en este pasaje comienza diciendo: y habiendo dicho estas cosas. O sea, ¿cuáles cosas? Ese mandato de ir a predicar el Evangelio y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de estas cosas le dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le cubrió de sus ojos. O sea, en este momento era el momento donde ellos estaban realmente teniendo la verdadera despedida de nuestro Señor Jesucristo. Y estaban allí en ese momento justo los apóstoles teniendo esa experiencia de ver a Jesús partir. También les había prometido que vendría el Espíritu Santo sobre ellos y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, las cuales le había dicho: oísteis de mí. Y luego les dice que iban a recibir ese poder, esa unción del Espíritu Santo para ir al mundo entero a predicar la palabra y a ser testigos. Esa unción con la que cada uno de ellos daría su propia vida predicando el Evangelio. Pero ahí en ese momento es levantado Jesús y dice la Biblia que una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Qué tremenda palabra, qué tremendo esta despedida de los discípulos del Señor. Obviamente viendo algo glorioso, primero haber
lo tenido resucitado en cuerpo glorioso. Además ahora en un evento que se sale de toda capacidad científica y humana, el Señor es levantado, se levanta, y una nube en el cielo lo cubre, lo recibe. Es como una nube de transporte, como un vehículo que se va a utilizar para ir al cielo en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tú tienes una versión bien interesante que vas a compartir con nosotros. 2. No mucho después ascendió al cielo y desapareció envuelto en una nube ante los ojos atónitos de sus discípulos. Mientras estos seguían con la mirada fija en la figura que se perdía en las alturas, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. «Varones Galileos», les dijeron, «¿por qué se han quedado mirando al cielo? Jesús se ha ido, sí, pero algún día regresará de la misma forma en que lo han visto ascender al cielo». ¡Qué tremendo pasaje! A mí me impresiona cómo Dios revela el futuro. O sea, tal vez una gran inquietud que hemos tenido los seres humanos es un conocimiento acerca del futuro. O sea, nos llama la atención saber qué pasará. Pero me llama más la atención saber que nuestro Dios nos revela el futuro. En su palabra nosotros tenemos la revelación del futuro. Ellos estaban viviendo, como tú nos decías ahora, una experiencia tan maravillosa que pudieron ver al Señor resucitado, pudieron abrazarlo, pudieron comer con Él, pudieron hablar con Él. Ahí estaban recibiendo la promesa de la llenura del Espíritu Santo, y ahora ven algo tan maravilloso, como si no hubiera sido suficiente la cantidad de milagros, que el Señor caminara sobre el mar, bueno, tantas cosas que vivieron. Ahora ven al Señor Jesús ser levantado. ¿Cómo habrá sido eso? Ser levantado y recibido por una nube. Pero luego dice la Biblia que 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, les hablaron, así que también tuvieron una experiencia angelical. O sea que aquí vemos que los ángeles se pueden ver, pueden hablar, que pueden hablar en nuestro idioma, y que algo maravilloso es que les dice el futuro. Porque aquí el Señor nos corre el velo y nos muestra el futuro. ¿Y cuál es el futuro? Dice el Señor, este mismo Jesús, y eso es algo maravilloso. Ese mismo Jesús, el Jesús de la Biblia, el Jesús de las Escrituras, el Jesús que nació en Belén, el Jesús que fue crucificado, muerto y resucitado, ese mismo Jesús que fue levantado al cielo, Él mismo regresará. Y este es el evento que estamos esperando. Esta es la gran esperanza gloriosa que nos dice la palabra de Dios, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, si antes estábamos cerca, bueno, no hay un momento en que estemos más cerca de este evento maravilloso que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. También me llama mucho la atención esta palabra porque está diciendo en la misma forma. Y aquí hay una revelación poderosa, porque tal vez mucha gente dirá, bueno, ¿cómo será el regreso del Señor? Pues la forma está siendo revelada en la palabra de Dios. ¿Cuál es la forma? Jesús estaba en la tierra y de pronto fue levantado y una nube, dice la Biblia, lo ocultó de sus ojos. En una nube el Señor siguió ascendiendo hacia el cielo, hacia la presencia del Padre. Pero en esa misma forma el Señor regresará. O sea, ¿cómo? Primero, en forma visible. Por lo menos visible en esta primera experiencia, visible a sus apóstoles, visible a su iglesia. No estaban solamente los 12, estaban los 120, o sea, el pleno de la iglesia en ese momento. Pero además dice que en una nube, bueno, asimismo regresará el Señor por nosotros. En una nube será nuestro encuentro con el Señor y visible a los ojos de su iglesia.
Bueno, ya estaremos hablando obviamente de los detalles del regreso del Señor, porque este es justamente el tema que vamos a estar tratando. Detalles del regreso del Señor. A mí, una cosa que también está registrada allí, y es la presencia de los ángeles en esta historia, en esta nuestra historia. Sí. ¿Sí? Porque, bueno, le hemos visto aparecer en el Antiguo Testamento los ángeles en varias oportunidades. Los ángeles anunciaron la venida del Señor, los ángeles se le aparecieron a la Virgen María, los ángeles se le aparecieron a José en sueños. O sea, los ángeles siempre han estado como formando presentes, parte de nuestra historia. Y aquí me llama la atención que en esta nueva etapa del pueblo de Dios, donde asumían su responsabilidad de ir por todo el mundo a predicar el evangelio, comienza con un episodio donde aparecen los ángeles. O sea, como diciendo, aquí vamos a estar. Nosotros vamos a acompañarlos todo el tiempo en todas las etapas que van a vivir. Así que debemos entender que el Señor ha enviado ángeles guardianes alrededor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros hijos, y el Señor nos permite que oremos y le pidamos a Dios que envíe ángeles guardianes, que ponga cercos de ángeles alrededor de nuestra vida, de nuestra casa, que envíe ángeles guardianes que protejan nuestros hijos, que protejan las cosas que Dios nos ha entregado y nos ha confiado. O sea, los ángeles son muy importantes. Y estaban apareciendo al inicio de esta etapa de los Hechos de los Apóstoles, de la nueva vida de los apóstoles, como una compañía continua en el proceso del cristianismo, ¿sí? Y cuando dice aquí que el Señor, que ellos le dicen, ese mismo Jesús, o sea, no está hablando de otro Jesús, sino ese mismo que habéis visto ir al cielo, también de la misma manera lo veréis venir. O sea, yo creo que es importante tener bien presente que tan cierto como que nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, tan de la misma manera es cierto que volverá. Ese es el hecho que estamos esperando, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo aquí en la tierra, murió, resucitó al tercer día, aquí asciende a los cielos, pero los ángeles dicen, ese mismo Jesús que han visto subir al cielo, lo volverán a ver descender en poder y gloria. Gloria a Dios. Ahora, también es importante saber que dos cosas. Una, con respecto a los ángeles. Tal vez se nos vendió una idea de los ángeles como unas, no sé, figuritas muy agraciadas, pequeñitos, gorditos, con instrumentos musicales. Y bueno, de alguna manera esas imágenes se quedaron en nuestra mente. Pero qué importante que nosotros veamos a la luz de la palabra de Dios cómo son los ángeles, lo que nos dice la Biblia. Y lo que nos dice la Biblia es que los ángeles son poderosos guerreros que se enfrentan contra todo el reino de las tinieblas en una guerra tremenda. La Biblia nos dice que también los ángeles son los que ejecutan la palabra de Dios. Entonces son seres, los que han tenido oportunidad, los que han sido bendecidos y han podido ver los ángeles, los describen como unos seres maravillosos, grandes, poderosos, fuertes, robustos, en gran fuerza, que nos defienden. Entonces quitémonos de nuestra imagen como ese candelabro que teníamos en la casa con un angelito chiquito, gordito. No, así no son, ¿no? Eso obviamente que es importante que nosotros entendamos que son poderosos guerreros enviados por Dios para nuestro favor, para nuestro servicio, para el servicio de la iglesia. También dice que la Biblia que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles en sus casas. O sea, está hablando de seres que se presentan como personas, o sea, como una persona que están allí, que protegieron a Lot, que lo metieron a Lot, que lo agarraron y lo metieron, o sea, físicamente,
pueden materializar. Hacen presencia, pueden hacer presencia Claro. los ángeles. Claro. Amén. Y cuando estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más anhelado, lo más esperado, tal vez nuestro tema favorito es pensar en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que como la primera venida de nuestro Señor, así la segunda venida va a tener diferentes eventos. ¿Sí? En la primera venida encontramos que hubo anuncio justamente de los ángeles, hubo anuncios, ¿sí? Por ejemplo, antes vino el ángel a hablar con Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, que fue el gran precursor que abrió camino a nuestro Señor. Pero también vemos que vino a la Virgen María y habló el ángel Gabriel con María. Vimos también que el ángel se presentó a José en sueños para que no tuviera temor de recibir a María, que era su mujer, como esposa. Vimos también que vino a los pastores. Dice la Biblia que vieron una multitud de las huestes celestiales que cantaban y daban gloria a Dios. Entonces, hubo muchas cosas que sucedieron. Que también vinieron los reyes de Oriente con regalos especiales. Entonces encontramos el nacimiento de nuestro Señor, encontramos la infancia de nuestro Señor, está descrita en la palabra de Dios. Encontramos también cuando Él se bautizó en el Jordán. Son eventos, muchos eventos. Cuando empezó su prédica en el Monte de los Olivos, cuando hizo su primer milagro multiplicando o transformando el agua en vino. Son muchos eventos, es todo lo que nosotros tenemos en los evangelios. Bueno, así la segunda venida, mis amados, no es una gran cosa y ya, no, sino que también hay muchos eventos, que es lo que vamos a empezar a estudiar durante estas noches aquí en Ecofamiliar. Entonces empezamos por hablar sobre lo importante que es estar nosotros preparados para el regreso de nuestro Señor. Ese primer evento del que estamos hablando, esperamos que sea el rapto de la iglesia, que es el momento del encuentro de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento será? Si será antes o durante o después de la tribulación, bueno, no nos vamos a meter tanto en ese tema, sino vamos a ver otras cosas muy importantes. Gloria a Dios. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, y vamos a estar leyendo el versículo 27 y versículo 28. Y dice la palabra de Dios aquí en esta versión de Reina Valera 1960, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Gloria a Dios. Entonces, comenzamos con el verso 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que los hombres tenemos una sola oportunidad al morir. O sea, no son varias muertes, no son muerte, reencarnación, porque esto lo que se está mostrando en esa creencia es una serie de oportunidades para cada uno ir alcanzando la salvación. Para que cada uno se salve a sí mismo. ¿Para qué Salvador? ¿Para qué Jesús? Si a través de otra vida yo voy a remediar y pagar los errores que cometí, y luego vuelvo otra vez a la vida en una forma más elevada, y yo misma a mí misma me salvo hasta que llegue a un estado de perfección. Entonces en vano murió Cristo. Entonces esa creencia anula la obra redentora de Cristo. Totalmente. O sea, no tiene sentido que Cristo haya muerto en una cruz, que haya venido a dar su vida por nosotros, que haya venido a salvarnos, si yo me puedo salvar solo.
Si yo con mi comportamiento en la vida y ir pasando de un nivel a otro nivel a otro nivel, entonces yo me voy a salvar y al final terminar siendo salvo. Entonces, ¿qué sentido tendría la muerte de Cristo? Ninguno. O sea, por eso, cuando hablamos de la muerte de Cristo y lo que nos está explicando la palabra de Dios aquí, es que Él una sola vez fue ofrecido, una sola vez, y para toda la gente, para siempre. Y también está diciendo que a nosotros los seres humanos se nos da solamente una oportunidad de vivir. De vivir. O sea, por eso la palabra de Dios es clara diciendo que es mejor un perro vivo que un león muerto. ¿Por qué? Hablando de la oportunidad de la salvación. Por eso mientras hay vida, hay esperanza. Y es en vida que debemos creer y recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho hasta este momento, yo te quiero invitar para que tú recibas a Jesús de Nazaret como tu Señor y Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este se llama Jesucristo hombre. No hay otra oportunidad, no hay otra opción, no hay otra creencia. La Biblia nos muestra una sola oportunidad y se llama Jesús de Nazaret. Claro que sí hay una solución, pero es una sola y se llama Jesús de Nazaret. Así que yo te quiero invitar a que no dejes que hoy termine este día sin que tú hagas una oración invitando a Jesús a entrar en tu corazón y que se convierta en el Señor de tu vida. Porque la Biblia dice que está establecido para los seres humanos que muramos una sola vez. ¿Cuántas veces podemos morir los seres humanos? Una sola vez. Una y después sola de vez. esto, el juicio. El juicio. O sea, el Señor nos está mostrando también a través de la palabra de Dios qué ocurre cuando una persona muere. Cuando una persona muere, inmediatamente, aunque vemos su cuerpo aquí en la tierra inerte y ese cuerpo va a ir a la tierra de donde fue tomado, pero su alma y su espíritu, dice la Biblia, que van inmediatamente a juicio. Juicio de salvación o juicio de condenación. Porque lo que nos enseña la palabra de Dios es que hay solamente dos lugares. El cielo, si vamos con Cristo porque hemos sido perdonados de nuestros pecados, porque a través de la muerte de Jesucristo aceptamos su sacrificio en lugar del nuestro y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero si no aceptamos a Jesús, la Biblia también nos enseña que hay otro lugar y de ese lugar es importante hablar. Porque como hay un dicho que dice que no hay novia fea ni hay muerto malo, quiero decirles que de pronto no hay novia fea. Sí, eso sí lo creo con todo mi corazón. Pero sí hay muertos malos. No cambiamos de condición por el hecho de morir. Inmediatamente la persona va a juicio. Y si no se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Jesús en su corazón, aceptado la obra de Jesús por su vida, pues esa persona va a condenación. Amor, pero si es un viejito que ya ha vivido muchos años y que pues ha sido pues un buen viejo, o aún que haya sido malo, pero que ha como hecho pues muchas cosas aquí en la tierra, cuando se muere, quiere decir que si no tiene a Cristo en su corazón, ¿no va a ir al cielo? Pues tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es que en esto consiste la condenación. En que Jesús, que es la luz del mundo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces puede ser que una persona haga muchas cosas buenas. Yo creo que todo ser humano puede hacer muchas cosas buenas, pero eso nunca lo va a llevar al cielo, porque no son nuestras obras las que nos llevan al cielo. Nos lleva al cielo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso quiere decir que cuando una persona muere aquí en la tierra durante estos
este tiempo, digamos antes del fin de los tiempos, cuando una persona muere, hay solamente dos opciones para esa persona. O va al cielo con Cristo, o va al infierno con, obviamente, todos los demás muertos no salvos, incluido Satanás. Entonces, quiere decir que es en vida que tenemos la oportunidad. ¿Te acuerdas tú qué le dijo el Señor Jesucristo a Marta cuando vino y se encontró con ella después de la muerte de Lázaro? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué le dijo? Le dijo, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? O sea, todo aquel que vive, no todo aquel que muere y cree en mí. Porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero está hablando a los seres humanos en vida. Todo aquel que vive, o sea, estando vivo, cree en Jesucristo. Por eso la salvación no es después de la muerte. No. La salvación es en la vida. Es que mira, después de la muerte todo el mundo va a creer en Cristo. Porque todos, aún los incrédulos, los que dicen que no hay Dios o que no creen en Jesús, lo que dice la Biblia es que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, ahí es cuando mucha gente va a decir, ¡oh, wow! Jesucristo sí es Dios. Y sí hay salvación eterna y sí hay condenación eterna. Por eso el Señor comienza ese diálogo con Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, está hablándole a los muertos que creyeron en Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive, o sea, ahora está hablándonos a los vivos. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. O sea, va a morir, pero no para siempre. O probablemente va a morir, porque es probable también que no haya que morir. Claro. ¿Sí? Como la palabra de Dios lo habla también, amén. Entonces, bueno, yo quisiera también que leyéramos esta versión que tenemos, que es una muy buena versión, hermosa versión. Sí. Dice, estamos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28. Dice, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después tengan el juicio, Cristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio por los pecados de muchos. Esto es tremendo lo que sigue. Y regresará para no quitar el pecado, sino para traer consigo la salvación a los que ansiosa y pacientemente lo esperan. O sea, Jesús no va a regresar de nuevo para volver a morir por los pecados de alguien, ni va a regresar para que lo azoten y le pongan una corona de espinas, o para que lo lleven y lo arrastren de un lado para el otro. No, él ya no va a regresar, él ya hizo eso, pero él no va a regresar ya para eso. Va a ser solamente para traer la salvación completa. ¿En qué sentido digo eso de la salvación completa? Porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo va a ser o salvado por Jesús o condenado. Entonces, los que murieron en Cristo, su cuerpo que fue enterrado aquí en la tierra, va a resucitar para recibir salvación eterna. Pero también los condenados, que su cuerpo fue enterrado igual que los salvos, su cuerpo también va a resucitar para condenación eterna. O sea, que a Jesús lo recibimos mientras estamos vivos. O sea, uno no puede pensar que después de que alguien se muere, entonces le vamos a hacer una serie de rezos y de actividades de oración para pasarlo al cielo. Porque esa persona que murió o se fue con Cristo o se fue sin Cristo a la eternidad. Y esa persona tan pronto muere, inmediatamente va al trono de Dios a ser juzgado. Para saber si está escrito su nombre o no está escrito su nombre en el libro de la vida.
Cuando Es cuando cada persona ha muerto en el transcurso de estos 2000 años, cada persona muere, su cuerpo es enterrado, pero su espíritu y su alma van a la presencia de Dios para ser juzgados. ¿Y cuál es el juicio? El juicio es una revisión en el libro de la vida, a ver si el nombre de esa persona aparece como un invitado para la eternidad en el cielo. Si no está en el libro de los invitados en el cielo para la eternidad, entonces no podrá entrar en el reino de los cielos. Es que a veces nosotros pensamos que Dios es, no sé, sobornable. Sería tan injusto que dos personas murieran y si una de esas personas tiene una familia muy querida que reza y reza y reza por esa persona o que paga por esa persona, entonces Dios dijera, ay no, sí, mira, realmente me está pidiendo tanta gente que lo pase al cielo y mira, me mandó una platica para eso. Entonces vamos a pasarlo del infierno al cielo. Y de pronto el otro que no tiene quien rece por él o quien ore por él o quien pague por él, entonces se quedaría en el infierno. O sea, pensamos, rebajamos a Dios, al Dios todopoderoso que es santo, 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 al Dios que no es sobornable con absolutamente nada, lo rebajamos a la categoría de un ser humano corrupto que puede cambiar de decisión dependiendo de lo que se le ofrezca, y no es así. Por eso dice la palabra que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero, amor, que hagamos una oración. Aprovechemos este momento para invitar a todos los que nos están escuchando para que tengan la oportunidad ahora, mientras hay esperanza, mientras estás vivo. Puede ser que estés allí en un hospital y estar en un tiempo terminal. Quizá esta sea la última oportunidad que tú tienes para recibir a Jesús en tu corazón y para escribir tu nombre en el libro de la vida. Así que yo quiero invitarte que allí donde estás, tú inclines tu cabeza y cierres tus ojos y vas a hacer esta oración de todo corazón, recibiendo a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y también esta oración le vamos a pedir que escriba tu nombre y nuestros nombres en el libro de la vida, para que ese día que lleguemos a su presencia estemos inscritos en el libro de la vida. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor, y te abrimos la puerta de nuestro corazón y te invitamos, Señor, de una manera decidida a que entres a nuestra vida, a que entres en nuestra historia, a que entres en nuestra familia, a que entres en nuestras generaciones, a que entres en nuestro corazón. Te invitamos, Señor, para que tú seas el Rey, el dueño y el Señor de nuestras vidas. Que tomes el control de nuestra vida, que tomes el timón de nuestra barca y de hoy en adelante tú nos dirijas todos nuestros pasos. Te pedimos perdón por haberte fallado tantas veces en nuestra vida, por haber sido rebeldes, Señor, por haber sido incrédulos, Señor. Y hoy, Señor, declaramos que creemos que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios y que diste tu vida por mí en esa cruz del Calvario. Y yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Escribe mi nombre en ese precioso libro para que aquel día que yo llegue a tu presencia, Señor, pueda estar como invitado especial para vivir en la eternidad junto a ti, Señor. Y yo te prometo, Señor,
que de hoy en adelante yo te seguiré y yo te serviré todos los días de mi vida, Señor. Quiero conocerte cada día más para poder agradarte todos los instantes de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret he orado, Padre. Amén y amén, Señor. Gracias.